El evento al que nos acompaña en el día de hoy es el panel Tendencias Favorables de la Medición de Impacto, para el cual contamos con el invaluable apoyo de nuestro aliado PIMO. Este panel será moderado por Ana Gastelum, Head of Impact and Customer Success en Bancaya, y contará con la participación de Asael Alvarado, coordinador de Impacto en Sistema B México, Andrea Pérez, coordinadora de Innovación y Sostenibilidad en Impacto y embajadora de la Red de Impacto LATAM, y Jorge Reyes Iturbide, director del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, IDEA, y coordinador del Comité RSU y Sustentabilidad en la Universidad Anáhuac, México Norte. Recibámoslos con un aplauso, por favor. Buenísimo, pues muchísimas gracias por hacerse su tiempo hoy para venir a esta sesión. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Antes de arrancarnos, me gustaría nada más medir el pulso de quienes andan por acá. Entonces, si me pueden ayudar levantando las manos, ¿quiénes de aquí se consideran expertos en medición de impacto? ¿O muy avanzados? ¿Principiantes? Ok. ¿Intermedio? Ok, va, buenísimo, para que ya se den una idea de quién nos acompaña por acá. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Para iniciar este panel me gustaría que cada uno de ustedes se presente brevemente, piénsenlo como en 1 minuto máximo para que nos dé tiempo de ahondar en la conversación ya de estos temas tan interesantes. Entonces, si quieres, empezamos por allá contigo, Asael. Gracias, Ana. ¿Ahí me escuchan bien? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Asael Alvarado, como ya lo comentaron, soy coordinador de Impacto en Sistema de México. Llevo ya linkeado a la organización más de 6 años en diferentes roles, pero estoy encantado de estar con ustedes. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Pérez, soy coordinadora de Innovación y Sostenibilidad en Impacto y vengo también como embajadora de la Red de Impacto de LATAM. Y es, bueno, Impact somos una empresa social, somos una empresa ecuatoriana, de hecho la primera empresa de Ecuador y bueno, pues también somos una empresa de apoyo al emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a PCM, a PIMO, un gusto compartir panel con ustedes. Mi nombre es Jorge Reyes Iturbide, soy director del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, IDEA, que es el área de educación ejecutiva, vinculación, outreach de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Llevamos aquí también la operación de la aceleradora de negocios Anáhuac, que lleva de nombre Acelera, y además de este rol en la universidad también me toca coordinar el Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad, que es un organismo interdisciplinario donde participan representantes de diferentes áreas, escuelas, facultades de la universidad, con la intención pues de mejorar nuestra gestión en el campus en temas de responsabilidad social y sustentabilidad. Gracias. Súper, pues entonces ahora sí entramos en materia y creo que para empezar me gustaría que nos platicaran, y si quieres, ahora empezamos contigo, Jorge, sobre cómo han visto que ha evolucionado este tema de medición de impacto a lo largo de los últimos 5 años, desde cada una de sus trincheras, cuáles son las cosas que han identificado en este tiempo. Mira, en el caso de nosotros, ¿no? Al ser una institución académica, una institución de educación superior, hemos visto este cambio tanto de manera interna, ¿no? Por los propios intereses que desde las áreas directivas, la rectoría y demás hay por mejorar esa medición de los impactos que tenemos en diferentes proyectos, en diferentes áreas que como universidad ejecutamos, pero también desde una perspectiva externa, en donde empezamos a ver cómo diferentes organismos acreditadores a nivel nacional, a nivel internacional, o aquellos que realizan diferentes rankings, o también evaluadoras y demás, pues nos empiezan a solicitar este tipo de información y muchas veces pues nos quedábamos nosotros nada más como en la parte de los resultados, ¿no? Te digo, bueno, pues cuántas personas ayudé, cuántos recabé, cuántas casas construí, ¿no? Este tipo de datos, y pues nos decían, sí, está muy bien que tengan todos esos programas con, ¿no? Con estos resultados, pero bueno, ¿y cuáles son los impactos que están teniendo? Entonces, a raíz de eso, pues hemos tenido también que ir implementando una serie de cambios, una serie de ajustes en diferentes proyectos
proyectos en diferentes áreas para poder empezar a medir ese impacto. A diferencia, por ejemplo, de una empresa, de una pyme que a lo mejor está buscando, ¿no?, un inversionista de impacto, en nuestro caso no es porque estemos buscando esa inversión y que de ahí venga esa solicitud, pero sí de una acreditadora, de una evaluadora, de un ranking, de un organismo o de una asociación, federación de universidades, en donde vemos que también pues hay ese interés para avanzar. Claro, y creo que también ahí, como dices, es muy diferente cuando hay ese caso de uso de buscar inversión, buscar un capital, qué herramientas usas, qué metodologías usas y cuál es el enfoque que le das, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Asael, no sé, en el caso de Sistema B, cómo lo están viendo, creo que están más en contacto justamente con estas startups que pueden usar la herramienta también, acercándose con inversionistas de impacto, perdón. Así es. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Sistema B prácticamente forma parte de una red global que promueve lo que serían las características que es la empresa B, la certificación de empresa B certificada o B Corp a nivel global. Al final del día somos los creadores del estándar de empresa B, ¿no? Entonces, justamente la pregunta que viene es muy interesante porque a lo largo de estos 5 años, uno de los retos por los que hemos pasado es cómo mantenemos un estándar que no pierda representatividad de todos los públicos que lo utilizan, poniendo en contexto que no solamente son los mercados desarrollados, sino también los mercados emergentes, pero al mismo tiempo, cómo lo mantenemos pegado a las crisis que están actualmente, ¿no? Para que sea algo relevante para las empresas, ¿no? Y seguirnos midiendo en temas, por ejemplo, no solamente climáticos, y sé que eso vamos a entrar más adelante en la charla, pero cómo pasamos del resultado que justo comentaba Jorge, a cómo medir aquellas otras cosas que no necesariamente vienen como un inventario de carbono, o cuánta energía estoy utilizando, ¿no? Entonces, algo a lo que sí, en estos 5 años, la evolución va a cómo atendemos las problemáticas para ayudar a las empresas, tanto pymes, medianas y grandes empresas, a poder medir de manera enfocada su impacto en los temas internos y externos de la empresa. Gracias. Sí, creo que como bien dices, el contexto es súper relevante en esta parte de medición de impacto para realmente mantener vigente lo que estamos viendo en estas mediciones y que hable o responda ante estos retos que van evolucionando con el tiempo. Creo que, Andrea, tú desde el lado de impacto tienes una posición muy única de ver a nivel regional este tipo de tendencias. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que identificas que ha evolucionado particularmente en el Cono Sur o en esta parte de Latinoamérica? Sí, a ver, yo cuando aprendí sobre medición de impacto fue en la maestría. O sea, yo tuve una materia de medición de impacto y a mí me enseñaron la medición de impacto con estadística. O sea, ahí me dijeron, la medición de impacto es esto, tiene estas fórmulas estadísticas, y si no es así, no es medición de impacto, ¿no? Entonces yo la verdad es que yo me formé con esa visión como de, sí, entonces tiene que ser súper estricto. Mi profesor tenía un doctorado y aún así él decía que era súper complejo, ¿no?, la medición de impacto. Entonces yo me seguí como con esa idea, pero ya a lo largo de estos años, eso fue en 2018, estando en el ecosistema y conviviendo también con otros actores del ecosistema, me he dado cuenta que justamente eso se ha modificado un poquito, porque ya hay muchas técnicas, ya hay muchísimas herramientas, metodologías que se pueden utilizar para la medición de impacto, pero lo que yo sí les diría es que, o sea, sí debe ser, sigue siendo un tema de rigurosidad, o sea, sí tiene que ser un tema de una metodología diligente, de medición. Entonces, o sea, esta evolución de que no seamos tan estructurados, pongamos como otros temas, ayuda también un montón a que otras personas, especialmente startups, emprendedores, tengan acceso a ello, ¿no? Porque esto es bastante curioso, pero es la realidad. Muchos de los actores del ecosistema de impacto no hacen medición de impacto, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque la medición de impacto es compleja y es cara. O sea, no es como de, ya voy a hacer medición de impacto ahorita y ya está, no. O sea, sí implica que tú tienes que invertir muchos recursos en ello, ¿no? Entonces, te digo, creo que sí ha habido una evolución en este aspecto de que ya es mucho más accesible a ella, ya muchos más la conocemos,
pero sí creo que debe seguir teniendo también esa rigurosidad que me enseñaron a mí, ¿no? Como de, efectivamente, muchos la confunden con resultados, ¿no? Como mediciones transversales y pues no es así, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me da gusto que cada vez más emprendedores ya lo ocupan, ya lo tienen más presente, y eso está genial porque ya no solo son como los doctores que hacían medición de impacto. No, totalmente, y creo que justo me das cabida para ahondar un poquito más también en cómo lo estamos viendo ese futuro y qué rol juega la tecnología, la inteligencia artificial, estas tendencias en la medición de impacto, ¿no? Digo, desde Bancaya, siendo una fintech, vemos que es algo que nos beneficia muchísimo para el levantamiento, recolección de información a gran escala, pero me da curiosidad cómo lo estás pensando, particularmente con estas tendencias tecnológicas, en cuanto a cómo ves qué rol van a jugar, qué herramientas relevantes que estén utilizando esta tecnología consideras que deberíamos de tener en el radar para medición de impacto. Aquí creo que muchos me van a matar porque yo sé que estamos hablando de tendencias favorables, pero en mi caso sí creo que la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, blockchain, todo esto, ayuda un montón justamente con el tema esto que les decía de la estadística, por ejemplo, ¿no? O sea, recabar los datos, hacer ese análisis de datos, que es lo más complejo, o sea, eso toma mucho tiempo. Sin embargo, yo creo desde una perspectiva también, desde la ética, que tenemos que tener mucha reserva todavía con el uso de inteligencia artificial. O sea, finalmente la inteligencia artificial está hecha por personas y también internamente también tiene sesgos y estigma. Y estamos hablando de problemáticas sociales, o sea, estamos hablando de impacto. Entonces, creo que sí debemos tener esa reserva y el manejo ético de estas tecnologías, principalmente si hablamos ya de interpretación de esos datos, ¿no? O sea, para la interpretación, creo que sí o sí debemos seguir teniendo a las personas, a los expertos ahí para entender qué significa esa data. Pero para la recolección, genial, o sea, eso nos facilita un montón el camino, ¿no? Claro, totalmente. Jorge, tú no sé de tu lado cómo lo estás viendo. Mira, no, por un lado coincido con lo que ahorita mencionaba Andrea, creo que al final nos puede ayudar, como tú decías, en esta parte de la recolección, nos puede ayudar el análisis de grandes bases de datos, ¿no? Y que se haga en un segundo, ¿no? En ese sentido, pues sí es benéfica para poder hacer este análisis de impacto. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado porque al final, al estar programada por una persona, puede tener esos sesgos o incluso, pues si es de estas que va aprendiendo, ¿no? Cada una, pues hay que entrenarla. Y eso toma tiempo. Y recuerdo, ahorita que estaba escuchando a Andrea, justo hace algunos meses tuvimos en la universidad una plática que nos dio el director general de Meta aquí en México, ¿no? Y estaba hablando justo de la inteligencia artificial, las tendencias y lo demás. Y nos decía, pues, un ejemplo muy sencillo que ellos tuvieron, en donde era muy sencilla la herramienta. Lo que buscaban era que le enseñaban una foto de un perro y una foto de un lobo, y tenía que al final decirle, este es un perro, este es un lobo, ¿no? Entonces le metieron, ¿no?, una cantidad enorme de imágenes y venían con las etiquetitas, este es un perro, este es un lobo, este es un perro, este es un lobo. Y al final le presentaban una foto y seguía fallando, ¿no? Y nos decía, ¿por qué falla, no? Si no es tan difícil diferenciar un perro o un lobo. Y decía, bueno, pues es que hay ciertos perros, a lo mejor un Siberian Husky, un Alaskan Malamut, ¿no? Estos que jalan trineos en la nieve, y que en esos fallaba muchísimo. Y además fallaba en algunos otros, ¿por qué? Porque si la foto era en un contexto de nieve, en un contexto boscoso, decía, este es un lobo. Entonces, en realidad, no estaba identificando tal cual al animal, sino toda la fotografía y todos los elementos que había ahí. Entonces, pues ponías un perro, aunque fuera un chihuahua, en el bosque, o lo ponías en la nieve y te iba a decir que era un lobo, ¿no? Entonces, pues con ese ejemplo tan sencillo, tan tonto, ¿no?, que dirían, ay, bueno, pues ¿cómo
hay que entrenarla más, hay que enseñarle imágenes adecuadas, poner las etiquetas correctas, pues bueno, eso puede pasar. Y creo que en el uso de tecnología, de inteligencia artificial, de todas estas herramientas, hay que tener mucho cuidado en esa parte de la interpretación y en el sacarlo y aplicarlo de un contexto a otro, porque a lo mejor funciona muy bien en un país, pero si esto lo llevamos a otro, no necesariamente va a ayudar a hacer esas mediciones con la misma precisión, con la misma eficacia. No, totalmente, y creo que ahí justo yo me eché un documental en Netflix, se los recomiendo, se llama Coded Bias, pero justo habla de esta parte, ¿no? También de cómo está alimentándose esta herramienta, con qué bases de datos, por ejemplo, para el tema de reconocimiento facial, si lo alimentas con puros fenotipos de un estilo, no va a reconocer los de otros, ¿no? Entonces creo que lo que mencionas justamente es súper acertado, el entender realmente qué es lo que está detrás alimentando estas herramientas y cómo es que están aprendiendo o generando estos análisis, ¿no? Sé que del lado del sistema B están apostándole mucho al tema de las plataformas y demás, entonces a él me da curiosidad cuál es tu postura aquí. Sin duda comparto muchísimo, ¿no? El tema, yo creo que más de cara a la empresa, cómo protege sus datos, es muy importante. De este lado, siendo el estándar, al final nosotros la manera más, y me adelanto un poco a la otra pregunta, para poder hacer que la herramienta es gratuita completamente y poderla hacer accesible, la única manera de hacerla es poniéndola en un software, ¿no? Y que desde ahí pueda adquirir a la persona. Entonces, en esta recopilación de datos, como nosotros la manejamos de una forma positiva, es como después de analizar diferentes respuestas, podemos ofrecer a la empresa que se está midiendo posibles mejoras en función de las tendencias, en función de los tamaños, ¿no? Y que lo vemos por ahí. O sea, la inteligencia o el avance que está habiendo, sobre todo con el Big Data, cómo hacemos que esas tendencias nos ayuden a detectar un comportamiento ideal de la empresa, ¿no? Y cómo podemos acercar estas mejoras sin que a lo mejor la empresa tal vez no tenga acceso a un consultor que le esté asesorando y lo hacen más el equipo interno, que no siempre es el equipo más capacitado, pueda hacerlo, ¿no? De hecho, estamos iterando en la siguiente versión de la evaluación, estamos en la versión 6, la próxima sale el siguiente año, y estamos apostando más como en este tema del benchmark, porque también entendemos que al final son empresas, incluso cuando son emprendedores sociales, y también las decisiones de mercado son importantes. Inclusive hemos visto que en algunas ocasiones la medición de impacto está basada en que un gran cliente de un pequeño proveedor se los pidió, y entonces ahí es como que lo están orientando a que se haga, ¿no? Entonces, en ese sentido es cómo podemos ofrecer estos benchmarking a personas, a grandes empresas o a las empresas, para que conozcan hacia dónde irse. Lo vemos más por ese lado, obviamente haciendo uso responsable de la información, y aquí desde Sistema B y B-Lab, quien es la organización que crea la herramienta, no se comparte ningún dato. Inclusive con universidades no se comparte para ningún tema de investigación, porque somos bastante responsables en que los datos que nos ofrecen las empresas son exclusivamente para su medición de impacto. Hola, ya. No, justo, Asael, y creo que puntualizando un poquito más en esto que mencionas, creo que el contexto, como dices, para hacer ese benchmark o esa comparación es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo lo están viendo, por ejemplo, en escenarios donde ciertas regiones o ciertos mercados o con ciertas poblaciones, un inversionista de impacto, por ejemplo, podría decir, eso no es impacto, y en otro lugar quizás sí? O sea, no sé si tienes como ese baile entre qué es considerado impacto en ciertas industrias, en ciertos mercados, en cierto tipo de organización o con cierto tipo de grupo objetivo, versus otro, ¿no? Creo que este es uno de los debates, cuando menos que como emprendedores nos enfrentamos en el tema de inclusión financiera, en mi caso. Súper, gracias, Ana. A ver, es un tema sensible, sin duda, ¿no? Espero aquí no dañar ninguna susceptibilidad. ¿Qué pasa con este tema? Un poco les voy a contar sobre cómo está diseñada la herramienta. Prácticamente la herramienta de evaluación de impacto B tiene dos formas de medir el impacto. La primera es el impacto operacional o marginal de la empresa, que es lo que conocemos como el ESG, ¿no? Y ahí recabamos información sobre tema de mediciones, temas operativos, cómo funciona el negocio. Y en ese sentido, lo que hacemos es tomar, y yo creo que ahí la respuesta sería, hay que basarnos en los estándares globales que existen ya, ¿no?
tratar de inventar el hilo negro cuando ya hay demasiados estándares, y creo que todos ustedes, si han estado como LinkedIn o en cualquier parte, encontramos muchísimas siglas, ¿no? De que si GRI, de que si EcoVadis y demás. Todos tienen un fundamento, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares o marcos de sustentabilidad que existen? Y de ahí se basa la herramienta de evaluación. Al ser una herramienta global, justo como les comentaba, tratamos de mantener esos estándares. Ahora bien, el tema puntual, y yo creo que por donde va la pregunta, viene más a cómo calificamos el impacto más enfocado al modelo de negocio de la empresa. Actualmente son pocas las herramientas que tienen esto. La evaluación de impacto B cuenta con áreas particulares que son opcionales, no son obligatorias, para que la empresa pueda medir su modelo de negocio en diferentes formas. Si es algo que está enfocado en la estructura de la empresa, es decir, la manera de qué tipo de colaboradores está contratando, de quién es dueña la empresa, ¿no? Cómo se está relacionando con sus proveedores, qué tipo de proveedores está contratando, pero también hay otros modelos enfocados al producto o al servicio de la empresa, es decir, qué estoy vendiendo. Porque sí que es algo diferente, por ejemplo, si hablamos de una empresa que está dedicada a vender productos artesanales, ¿no? O que vende productos agrícolas y que se vincula directamente con el proveedor, no es lo mismo el impacto que está generando, inclusive, por ejemplo, este último ejemplo de una empresa agrícola, que va a generar en el tema ambiental y con sus proveedores, que a lo mejor una empresa de consultoría en sostenibilidad, porque el impacto es diferente ahí. Entonces, la herramienta de evaluación lo que hace es que clasifica a las empresas, sobre todo en función de su mercado, es decir, en qué país están. Por otro lado, el tamaño de la empresa, porque no es lo mismo medir una empresa que no tiene trabajadores, que solo son los fundadores, a una empresa que tiene más de 10,000 trabajadores, y también el sector, ¿no? Nosotros por sector contamos con 5 y estamos hablando de las empresas que tienen una menor huella ambiental, como una consultora, hasta aquellas que están pegadas a la agricultura, ¿no? Y en función de esto, si bien los bloques que aparecen en la evaluación son completamente iguales para todas, sí la ponderación es diferente. Porque incluso vamos a encontrar más preguntas en el tema ambiental para las manufactureras o las agrícolas que las que vamos a encontrar para una empresa de consultoría, ¿no? Entonces lo que buscamos, y justamente eso con las empresas, es orientarles y ayudarles a entender dónde está el impacto. Porque como dices, ¿qué es impacto? Hoy también vemos una tendencia donde hay empresas que son de consultoría, ¿no? O de venta de software, y estamos súper clavados, ¿no? En huella de carbono, medición de agua, pero estamos descuidando a los colaboradores y el impacto que estamos generando en la derrama económica local. Hay que enfocar a las empresas a dónde está su impacto. Y aun cuando en medio ambiente no tengan mucho que hacer, sí que lo pueden compensar con un tema de regulación hacia sus trabajadores, ¿no? Políticas básicas como un código de ética, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Gracias. No, muchísimas gracias, Asael. Y creo que ahí, Andrea, me da curiosidad tu postura igual, con este enfoque en Latinoamérica, en cuanto más, ¿qué metodologías estás viendo, qué herramientas estás viendo que se están adoptando? ¿Hay diferencias entre los mercados de los distintos países? ¿Hay algo de tendencia que estás viendo en estos frameworks? Sí, justamente creo que la mejor metodología, sin lugar a dudas, es una metodología híbrida. O sea, realmente existen un montón, como ya los mencionó As, o sea, puede ser el GRI, puede ser la misma certificación B, existen un montón. Pero realmente, y también desde mi experiencia, de hecho, yo soy la champion de la recertificación B en la empresa, entonces desde mi experiencia sí tomamos un montón. La herramienta de la recertificación es como el framework, o sea, como el general, el más grande, ¿no? Pero de ahí también nosotros hemos tenido que desarrollar unas específicas, porque, a ver, también hay medición de impacto por proyecto, por programa, por lo que sea, o sea, y también existe la medición de impacto por organización, ¿no? O sea, entonces realmente no hay una sola que yo te diga, esta es la mejor, la que tienes que usar. Es híbrido, 100%, ¿no? Ahora existe también, por ejemplo, en el PMI también ya nos están hablando mucho justo de Project Management híbrido. ¿Por qué? Porque son las metodologías que más se utilizan, las que nos funcionan mejor. Entonces aquí sí es tal cual, o sea, lo que mejor te quede a ti para lo que tú estás intentando medir.
Si no, o sea, si puedes adoptar la que sea, pero si esa no te funciona, va a tener que ser otra, ¿no? Y así, ¿no? Pero realmente sí creo que necesitamos estas metodologías híbridas, ver cuál nos funciona. Nosotros, por ejemplo, hemos batallado un montón en reestructurar nuestra teoría del cambio, pero un montón. ¿Quién de aquí ha hecho teoría del cambio? O sea, de verdad, nos ha tomado meses, ¿no? Y somos un equipo de 5 personas trabajando full time en eso. Entonces, para eso nosotros conocimos justamente una consultora que tiene una inteligencia artificial que te hace tu teoría del cambio, pero evidentemente tú le tienes que poner los inputs, ¿no? O sea, tienes que trabajar en eso antes. Y aún así la seguimos haciendo. Entonces, y te da los indicadores y todo, pero tú tomas eso y tienes que decidir qué de eso vas a utilizar. Entonces, realmente te digo, es lo que a ti más te acomoda en lo que estás midiendo, porque en efecto también ya lo mencionaron, es que no es lo mismo medir impacto en proyectos de impacto social que en proyectos o empresas de climate tech o qué sé yo, de economía circular. O sea, no es lo mismo, tiene que estar súper acotado a lo que tú quieres hacer, ¿no? Y el objetivo es eso. Totalmente, y creo que aunado a eso llega una parte muy importante de saber elegir qué es lo que funciona para cada organización, para cada etapa, para el propósito que quieres cumplir, ¿no? Entonces ahí, Jorge, tú que has trabajado con estas empresas en la aceleradora, pero también empresas más grandes, digamos, que se rigen con GRI y demás, ¿qué es lo que ves como buena práctica para saber elegir qué metodología recomendarle a cada uno de estos perfiles? Mira, sí. Ahí ya está. Creo que, digo, además de hacer estos híbridos, estas combinaciones, y tener muy claro qué es lo que quieres medir, ¿no? Porque no es lo mismo, ya lo mencionaban, un impacto social, un impacto ambiental, un impacto financiero. Creo que también otro elemento a considerar es para qué o por qué lo quieres medir, a quién le vas a enseñar estos resultados, estos impactos, porque no es lo mismo si dices, bueno, pues es que esto me lo está pidiendo, ¿no?, un fondo al que estoy tratando de conseguir recursos. No es lo mismo si dices quiero certificarme como una empresa B, no es lo mismo si dices pues esto me lo está pidiendo la autoridad o algún regulador, o esto simplemente pues me lo está pidiendo algún socio, alguna organización con la que estoy trabajando y pues queremos saber, ¿no?, el impacto que estamos teniendo en cierta comunidad con ciertos programas. Entonces creo que es muy importante también saber eso, ¿no?, el destinatario, a quién va a ir y entender desde esa perspectiva cómo ven el tema de impacto, porque hace rato se mencionaba, ¿no? Cada uno puede tener una diferente definición, un diferente alcance, y si tú lo estás midiendo de una forma, pero al final, ¿no?, quien te lo está solicitando entiende el impacto de otra manera y te lo pide de acuerdo a otra metodología, de nada te va a servir, ¿no? Ese tiempo, esa inversión, los recursos que le hayas dedicado a poder trabajar en eso, ¿no? Entonces creo que también eso es bien importante y es algo que hemos visto con algunos clientes con los que hemos trabajado estos temas, el conocer qué quiero medir, para qué lo quiero medir, a quién le voy a entregar estos resultados, y a partir de ahí pues entonces sí empezar a hacer a lo mejor alguna mezcla entre pues las diferentes herramientas, las diferentes metodologías y pues la que se ajuste más a ese fin. Eso creo que pues te hace el camino mucho más corto. Sí, totalmente, y creo que como dices, es ajustarte también al propósito que quieres conseguir con cada una de estas mediciones. Creo que a nivel dentro de Bancaya, como en el equipo, tenemos justamente estos cortes que mencionabas tú también, Andrea, internos, que guían más el cómo mejoramos nuestros productos, cómo guiamos nuestra estrategia y demás, y hay otras partes en donde van con estos stakeholders externos que son diferentes, partiendo desde definir qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y también sabiendo que hay gente pues más conocedora de ciertos indicadores, acrónimos, metodologías y demás, y hay otras personas
u organizaciones que no tanto, ¿no? Entonces, eso me lleva justo a esta otra pregunta que tengo, que es, en tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que ves en el tema de medición de impacto con estos distintos tipos de actores? Digo, obviamente esto que mencionaba, ¿no? El saber qué quieres medir y que para quién va dirigido, y después poder determinar cuál es la metodología más adecuada. Pero, digamos, una vez pasado eso, ¿no? Ya en el momento de la medición, creo que un desafío importante es poder encontrar el instrumento para poder recabar toda la información que necesitas, encontrar las fuentes adecuadas, ¿no? Digo, si yo lo veo desde la perspectiva de la universidad, ¿no? Cuando yo hablo con las áreas de investigación, pues las áreas de investigación no entienden lo mismo, ¿no? Que un área de compromiso social, o que un área que está en vinculación con temas de rankings y de acreditaciones internacionales. Cada uno pues va a ver diferentes cosas, va a utilizar diferentes fuentes, diferentes metodologías, y creo que al final también el poder llevarlos a todos hacia un modelo, hacia una forma de estarlo trabajando puede ser desafiante, sobre todo en organizaciones más grandes, ¿no? En este caso pues te hablo de la propia universidad, en donde a lo mejor pues los investigadores me dicen, bueno, pues es que nosotros tenemos el factor de impacto con el cual, ¿no?, medimos cuáles son los mejores journals en donde tenemos que publicar nuestros artículos, ¿no? Y otros te dicen, no, pues es que a nosotros las acreditadoras y los rankings nos piden que lo midamos de acuerdo a la contribución que estamos haciendo a los objetivos de desarrollo del milenio y que no desarrollo sostenible, y que no necesariamente eso lo vamos a encontrar en esos journals, ¿no? Porque ¿quién va a leer los journals? Pues solo un público muy chiquitito académico. Entonces necesitamos tener otro tipo de formas de medir ese alcance que están teniendo las investigaciones, ¿no? Por dar un ejemplo muy concreto. Creo que ahí, pues, visto ya desde nuestra perspectiva interna, es donde hemos encontrado diferentes desafíos. Sí, resuena muchísimo conmigo. Justo dentro de Bancaya, para el tema de inclusión financiera, tenemos eso, ¿no? Tenemos organizaciones donde lo miden más por un tema de ingreso promedio de la persona, y otras que lo están midiendo más por aspectos de calidad de vida, ¿no?, de acceso a oportunidades, o más en torno al nivel socioeconómico, y ahí hay un debate como de pues cuál es la métrica correcta o qué te dice cada una, ¿no? Pero bueno, pasando a este tema de los desafíos, o sea, justo en cuanto a la plataforma de Sistema B, ¿cómo lo estás viendo en cuanto a adopción de esta plataforma? ¿Qué tanto las organizaciones la pueden usar, así que de autoservicio, self-serve, versus tener a alguien como consultor o este tipo de asesoría? ¿Cómo ha sido su experiencia con eso? Gracias, Ana. De entrada, la invitación es abierta siempre. Como les comentaba, la plataforma es completamente gratuita. Si nos queremos dar un poquito más cursos, decimos que es el regalo que le da el movimiento del mundo empresarial, porque no tienes que pagar ni un solo peso para poder medirte, solo tienes que tener acceso a internet. Y que hay uno de los accesos, de los retos podría ser también el nivel de tecnicismo también que puedan tener, no solo esta herramienta, sino otras, ¿no? Que en efecto a veces pues nos enfrentamos con que los equipos son demasiado pequeños, ¿no? O sea, nos hemos enfrentado con empresas que son unipersonales, o que son los 3 fundadores que quieren medir el impacto, ¿no? Creo que en temas de medición, yo te diría, es eso, al acceso. Y por otro lado, ya en empresas más grandes, sí, en este caso la transparencia interna y la facilitación de la información, ¿no? Porque inclusive en grandes empresas hemos visto cómo los equipos de sostenibilidad a veces no son muy grandes, a veces son de una sola persona, ¿no? Y que al final del día necesitan reportar a como lo medimos nosotros, el impacto desde el tema de gobierno corporativo hasta el relacionamiento con los clientes, ¿no? Y no muchas veces la información fluye de la mejor forma para esas áreas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo te diría como que ahí viene también mucho la apertura también, podría ser, ¿no? Y sé que este es un tema sensible, pero mucho también es cuando nos enfrentamos a una medición, creo que a veces lo vemos de un punto cuestionable, ¿no? Desde, ¿por qué me están juzgando mi modelo de negocio, ¿no? Si yo estoy diciendo que apoyo comunidades o que sí lo hago. Es también tener esa apertura para ver que una medición en este caso
no es nada más y nada menos que el analizar en dónde está la empresa y cuál es ese punto de partida. Algo que me encanta decir a las pymes sobre todo es, mejor aún si tienes 10 puntos o 5 puntos, porque tienes una posibilidad de cambio impresionante, ¿no? Pedimos 80 puntos para certificar y a mí no me encanta hablar de puntos con ellos porque nos obsesionamos con ese punto y todas queremos llegar a los 80 en la primera medición. Lo cierto es que no pasa. Ahora, también algo importante es, nosotros al ser un estándar está ahí y puede ser autoservicio para las empresas o pueden buscar un consultor. De hecho, capacitamos también a personas que buscan ser consultores con el uso de esta herramienta. Lo importante aquí es que cuando te mides, y la medición como tal no es algo auditado. Yo creo que aquí el reto para nosotros ha sido las empresas, y hay una de las preguntas que están en el documento, es como esta conversión, pues sí viene el reto cuando buscan la certificación. Porque en ese momento ya no solamente hablamos de cómo lo percibo yo, sino ya lo tengo que verificar con documentos, con cosas que estén verificadas prácticamente, ¿no? Para poder acreditar tanto una certificación o alguna acreditación con un tercero. Entonces yo creo que es ahí el principal reto, ¿no? Y con esto me lleva, sobre todo para el tema de las pymes, la formalización, ¿no? Que al final del día operamos, hacemos políticas y también es complejo en este sentido. Sí, creo que tocas ahí un punto clave, que es esto de pasar de una medición interna o de un entendimiento interno a este comparativo con el resto del ecosistema, y como lo pueden entender desde distintos ángulos, ¿no? Y ahí, Andrea, tú con la labor que has hecho desde la red, justo me interesa, ¿qué rol ves en cuanto a la colaboración del ecosistema para definir estos estándares de medición de impacto, para mantenerlos vigentes, para ir evolucionando, ¿no? ¿Cómo ves esta participación entre los distintos actores del ecosistema para este tema? Sí, mira, en la red de impacto somos más de 240 miembros ya, ¿no? La verdad es que es muy grato cuando te encuentras a los colegas, porque puedes hablar de estas cosas, ¿no? Entonces se abren estos temas y también te sientes acompañado y puedes hacer estas colaboraciones. Y mira, la verdad es que yo creo que ahí justo el reto también está en que se pueda estandarizar un poco el tema de la medición de impacto. Y es que no debería haber lugar a dudas de lo que es medición de impacto. O sea, la medición de impacto mide atribución, mide causalidad y es longitudinal, es a través del tiempo. No debería, o sea, no es como que el fondo te pide una cosa y este otro aliado te pide otra cosa, no. La medición de impacto es eso, no es el impacto que estás generando, o sea, en tus beneficiarios, y que se note y que se va a través del tiempo. La misma recertificación es cada 3 años, no es cada año, ¿no? Entonces, porque cada año supongo que no se ve realmente ese cambio, ese impacto que tú tienes. Entonces, creo que sí ayuda mucho ser parte, por ejemplo, de estas redes, en el caso de la red de impacto, porque puedes hacer estas alianzas y te das cuenta que sí, cada quien está haciendo como puede, lo que puede y poniéndole el concepto que requiere, pero ahí sí yo peco de estructurada, porque para mí es tipo, a ver, es que si no es atribuible, si el cambio que tú estás viendo en el ecosistema o en el contexto no es atribuible a tu programa, a tu solución, a tu intervención, no estás haciendo impacto. Así, ¿no? Entonces, y claro, muchos colegas así como de, no, relájate tantito, ¿no? Pero es que es la verdad. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar impacto? ¿Al retorno de inversión? ¿A los resultados que yo tengo en el año? ¿A la cantidad de personas a las que les doy mis servicios? Pues entonces regresemos mejor a los formatos de antes, ¿no? O sea, donde digo, estos fueron mis resultados del año y ya está. Entonces, bueno, no sé si esa era la pregunta, perdóname. pero bueno, sí, te digo, creo que ayuda mucho justamente a espejearse con otros actores del ecosistema, con otros colegas, y mucho más cuando estás en una red que trabaja específicamente impacto, ¿no? O sea, realmente ahí sí, para mí debería ser
ya algo estandarizado y debería dejar de ser voluntario. O sea, aquí también el tema es que no todos hacen medición de impacto porque no es obligatorio. O sea, tú a veces comienzas una startup, una empresa, queriendo ayudar, con las mejores intenciones, pero desafortunadamente eso no basta. O sea, sí necesitas ser súper diligente en medir que eso que tú esperabas al inicio se cumpla, que lo estés haciendo, que cómo tienes que mejorar, ¿no? Todos los estándares ahorita, todos los estándares de responsabilidad social e impacto están evolucionando por lo mismo, ¿no? Las problemáticas no son las mismas, también son dinámicas. Entonces es eso, o sea, estandarizar es complejo justo porque hay dinamismo, pero al mismo tiempo, te digo, no creo que debería de haber tanto lugar de tú tienes un concepto, yo tengo otro concepto. Claro, navegar los tonos de grises, los famosos tonos de grises, ¿no? Sí. Pues justo quiero dejar tiempo para preguntas del público, pero antes me gustaría que cerrara cada uno de ustedes con 2 puntos, que es uno, ¿qué consejo darían para todas las organizaciones o personas que estén interesadas en comenzar con su medición de impacto? Y segundo, ¿qué es lo que esperan ver hacia el futuro en cuanto a tendencias de medición de impacto? Aquí sé que es favorables, pero también por meter controversia desfavorables se pueden aventar, ¿no? Entonces, si quieres, Jorge, empezamos contigo. Sí, el primer punto, la parte del consejo. Yo creo que si están interesados, ¿no?, en empezar a medir ese impacto, pues lo primero es informarse, capacitarse, conocer realmente lo que es el impacto. Andrea lo decía claramente y comparto ese punto. Hoy hay muchísimas visiones, pero tendríamos que tender hacia una estandarización e ir realmente a una medición de impacto, ¿no? Eso es lo que yo esperaría también hacia futuro, y que pues podamos encontrar ese punto medio, ¿no?, entre lo que, y yo también lo veo con los investigadores que me dicen esto no es el impacto, ¿no?, y hay que medirlo, ¿no?, de manera longitudinal y a lo largo del tiempo, y ¿no?, de forma experimental o por lo menos cuasi experimental, etcétera, ¿no? Entonces, encontrar un punto medio en donde toda esa estructura no se pierda ese rigor, no se pierda esa fiabilidad, no se pierda esa parte, pero que también sea accionable, que también sea aplicable a pequeñas organizaciones que a lo mejor no tienen tantos recursos, que no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, es difícil, ¿no? Yo sé, y aquí estoy como que soñando y poniendo como que todo hasta arriba, pero tú me dijiste qué me gustaría ver y hacia dónde quisiera ver el tema de medición de impacto hacia allá. Sí, está bien. Aquí lienzo en blanco, se vale. Asael, de tu lado, ¿cómo lo ves? Súper. A ver, en cuanto a tendencias, yo creo que lo más relevante sería que en efecto estuvieran vinculadas las crisis que están pasando con la relevancia del tema de impacto, ¿no? Si bien es un punto importante homologarlo, también hay que caer en cuenta que las organizaciones son diferentes, ¿no? Y como dicen ustedes, dinámicas, y que también aquí, o sea, lo voy a vincular a la parte de empresas, sé que esto no tiene nada que ver con rentabilidad, pero es importante. Algo que a mí me encanta del movimiento es que certifican empresas y que al final la empresa tiene una capacidad impresionante cuando lo pone. Por ejemplo, me encanta poner el caso de Iluméxico, ¿no? Cómo estamos logrando impactar a comunidades que tienen acceso a energía hoy por hoy gracias a esa empresa mediante una solución verde, porque son por paneles solares. Entonces dan ejemplos que sí podemos ser escalables económicamente y generando impacto. Entonces aquí en este sentido es cómo no dejar de fuera esas reglas del mercado, y yo creo que aquí sería un call to action a los grandes, ¿no?, a los grandes entes del mercado. Si en este caso en tema de regulaciones vemos que la Unión Europea se está poniendo bastante fuerte y rigurosa, con que incluso tienen ya una definición de qué empresas pueden decir que son sustentables, porque ya es un tema que ya se utiliza, porque solamente reciclo los popotes que están en el comedor y ya soy una empresa sostenible, o sea, no necesariamente. Entonces ya hay una definición de qué es para Europa una empresa sustentable. Entonces, si los mercados latinoamericanos a nivel regulación aún no estamos ahí, es el labor de las grandes empresas el ponerlo también, porque ya están más avanzadas, tienen la infraestructura para hacerlo y que van a ayudar eventualmente con el tema de las pymes, ¿no?, a llegar allá.
O sea, las pymes, el consejo sería esta apertura de que no solamente es el modelo de negocio. Algo que me enfrento cuando reviso las evaluaciones de las pymes es, hay mucho impacto en su modelo de negocio y es maravilloso, en verdad. Esos impactos a las más de 1000 familias que están vinculadas a su cadena de valor, a los artesanos que están apoyando, es muy valioso, sí, pero nos olvidamos del tema operacional. ¿Y qué vamos a hacer de esas 1000 familias vinculadas si no tenemos reglas claras con nuestros trabajadores? Que es el primer impacto social que tiene que hacer la empresa. Si no gestionamos en dónde está el tema de los recursos que consumimos. Entonces es importante también ver hacia adentro, ¿no? Yo creo que eso sería como un consejo, ver qué está pasando dentro de mi empresa, cómo lo estoy gestionando y a la par, qué me piden los estándares globales sobre qué es un impacto. Temas de comercio justo. No es lo mismo decir, pago 10 pesos por encima, a estoy pagando en esquemas de comercio justo. Ahí se está viendo el impacto, ¿no? Con todas las características que nos mencionaba Andrea. Y bueno, eso sería prácticamente, ¿no? Esa apertura y al final del día, pues, aventarse a hacerlo. Creo que a veces suena complejo, pero existen herramientas gratuitas o acercarse inclusive, ¿no? Sé que hay grupos de personas que también lo hacen, pueden hacerlo pro bono, o en este caso, pues bueno, ver cómo se puede hacer en conjunto. Súper. Andrea, de tu lado, ¿cómo lo ves? Bien, gracias. A ver, mis consejos para quienes están empezando un emprendimiento o están empezando con su empresa, para mí y quieren medir impacto, háganlo ya, right now. O sea, no pueden medir impacto si tienen muy poquito tiempo de operación, pero sí tener una estrategia. Y empezar a ver exactamente qué es lo que quieren medir, hacia dónde, cuál es el objetivo, si eso tiene sentido justo con el modelo de negocios. Eso es súper importante cuando estás empezando. Y si no estás empezando, o sea, si eres ya una empresa ya con años, pero quieres empezar con impacto, medición de impacto, yo les diría paciencia diligente. Perdónenme que me invente palabras, pero paciencia diligente, es decir, o sea, empiecen con su estrategia, pero sepan que esto no es algo, gracias, que no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que no lo vas a hacer en una semana, en un mes, ni siquiera. O sea, la medición de impacto tarda, como les decía, es a través del tiempo. Necesitamos una muy buena estrategia y además estar también haciendo modificaciones, ¿sí? a nuestra estrategia, o sea, evaluándola. Nosotros tenemos un proyecto muy grande en Ecuador que dura 3 años y cada año tenemos que hacer pausas para evaluar si el proyecto va bien, si lo estamos midiendo bien, si estamos teniendo resultados, si se tiene que cambiar, si los indicadores, etcétera. Entonces, eso, pero sí hay que tener muchísima paciencia, pero a la vez ser rigurosos también con lo que medimos. Sí o sí necesitamos personas también que sepan sobre monitoreo y evaluación, por ejemplo, ¿no? O sea, no somos expertos en todo, necesitamos a alguien que lo haga, que esté súper pendiente de que se estén cumpliendo los indicadores o hasta dónde se están cumpliendo. Entonces, obviamente también la ayuda de expertos, si hay consultores o personas que se dedican a estos temas, que nos puedan apoyar, porque no es fácil. A veces uno, estando dentro de la empresa, también tienes un poco este sesgo, ¿no? Como de, no, yo ya sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo bien, así que ya está. Pero llega un consultor y te pregunta cosas y te dice, a ver, tu teoría del cambio, y tú así como de, pues me ha tardado 5 meses en hacerla, no la tengo. Entonces sería un poco eso, y lo que me gustaría ver, o sea, para mí sí o sí sería un poco la estandarización, ¿no? Sí conozco personas justamente con doctorado que están trabajando en la parte de cómo se estandariza eso, o sea, y cómo tomar el GRI y todas estas metodologías para que justo no haya lugar a duda de lo que realmente es la medición de impacto. Sí, muchísimas gracias. Creo que desde el punto de vista de una fintech o desde una startup, para mí es empezar por aquellos indicadores que vean un caso de uso directamente vinculado a sus actividades del modelo de negocio o que van a llevarles a este camino a la rentabilidad, porque igual en esa priorización va a ser mucho
más fácil justificar el por qué están recabando esa data, ¿no? Y si ya empiezan con esos pilares, a lo largo del camino les, vamos a decir, les compran chance o campo para ir metiendo cada vez más profundidad y llegando un poquito más, ¿no? Eso en cuanto a tema de una startup. En cuanto a un tema personal, sí les recomendaría que justamente sigan asistiendo a este tipo de foros, como es este que organizan desde Impact Ventures. Vincúlense con estas organizaciones que tienen hay millones de libros, boletines, ¿no? Creo que luego es difícil como llegar a uno, pero ya que llegas a uno se empieza a abrir este mundo y empiezas a vincular entre los propios actores. Así que eso sería mi consejo. Gracias por el tiempo. Creo que hay un chance de preguntas del público, entonces ahí me gustaría abrir si hay alguien que tiene alguna pregunta. Y también si nos puedes decir a quién va dirigida. No sé, la verdad es que no sé. Soy Del Hernández, de A Favor de lo Mejor, asociación civil, y yo coordino el movimiento social Yo Creo en México Mejor. Entonces, me encanta todo lo que dijeron, pero ¿qué hago yo como AC? Porque no soy ni startup, ni fintech, y sé que en B Corp no puedo ser B Corp porque entiendo que las ACs no pueden ser B Corp. Entonces, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo podemos empezar a trabajar estas otras, pues como fundaciones, estos otros actores que también pues estamos trabajando para generar impacto, pero no es un impacto de huella de carbono, pero no es un impacto de como medible como lo que acaban de platicar, ¿no? Entonces, pues un poco me gustaría si nos pueden como por lo menos pues darnos un hint de para dónde irnos, para dónde buscar o tener una reunión con ustedes, o no sé, para que podamos abrir como un poco el panorama, ¿no? Gracias. ¿La puedo tomar? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que nosotros, Sistema B, igual somos una AC y nos medimos anualmente con la herramienta de evaluación de impacto. ¿Qué pasa? Aquí yo creo que, por un lado, la ventaja que tienen las ACs es que el impacto está adherido, porque es tu razón de ser, existes para generar impacto, ¿no? Entonces, ¿qué si medimos y nos ponemos ahí dentro de la propia evaluación? Es una lista de varios estándares, son como 200 preguntas de función de la organización. Y vienen los temas operativos, que entendemos que ahí, al final, tienes colaboradores, puede ser. Al final del día te aplican las mismas reglas del juego, ¿no? De que tienes que tener su seguridad social, tienes que tener políticas, eso te aplica, independientemente que seas una empresa o una C. A lo mejor ya temas fiscales y demás, eso queda por fuera. Pero eso sí que lo puedes pedir. Un tema de huella de carbono, aun cuando seamos una AC, tenemos un impacto ambiental. Entonces, sí que se puede hacer, ¿no? Entonces te diría, el instrumento puedes utilizarlo. A lo mejor, y para medir un poco más el impacto que estás haciendo como tu propósito de organización, de manera automática podrías medir como tu modelo de negocio. Sabemos que no es un modelo de negocio porque es una C, pero por ejemplo, ¿no? Si es un tema de enseñanza, existe dentro de la propia evaluación algo que nos ayuda a medir a esas empresas. ¿Cómo lo están gestionando? ¿Cómo estás gestionando ese impacto? ¿Estás haciendo mediciones para entender a futuro cuál es el impacto que estás teniendo en esas comunidades, ¿no? Inclusive, ¿en qué nivel estás? ¿No? Porque incluso con cada uno de estos modelos de impacto que tenemos, en función del impacto, si es más directo o menos directo, otorga una cancha de puntos para la empresa, ¿no? Entonces también eso te permite ver en qué punto estás, además de que la propia herramienta te viene ahí varios benchmarkings en función del modelo. Entonces yo creo que podría ser, yo creo que sería indistinto, al menos en el estándar B puedes hacerlo. Bueno, yo te diría también, ustedes tienen una ventajota que las empresas no tienen. Están obligados a ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, ¿sí o no? Entonces, eso es ya de por sí, ustedes ya tienen una documentación, ustedes ya documentaron todo lo que hacen. Entonces, eso ya ahí puedes empezar analizando todo lo que han hecho durante estos años, con sus ejercicios de transparencia y rendición de cuentas. Y obviamente pues ahí les pueden agregar también una medición específica de justamente el cambio, o sea, el impacto que está teniendo sus programas, sus iniciativas
en los beneficiarios o en el contexto en el que están. O sea, sí necesitan indicadores específicos para saber que están impactando. Pero ya de por sí ustedes tener esos ejercicios, o sea, nosotras como empresas no nos lo piden, más que cuando trabajamos con organismos multilaterales y cooperación, eso ya sí nos lo piden sí o sí. Pero esa es una gran ventaja que tienen las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y también, justamente, retomando el tema de la recertificación B, el impacto no solamente es hacia afuera, o sea, el impacto también tiene que ser hacia adentro. Y yo me he topado, justo pasa con las organizaciones de sociedad civil, que hacemos mucho hacia afuera, pero hacia adentro casi no. Entonces, no hay, por ejemplo, políticas de gestión ambiental. O sea, a lo mejor no eres una organización de cambio climático, pero sí puedes apoyar a la gestión ambiental. O sea, sí puedes hacer reducción de agua, de uso de agua, de luz, etcétera, ¿no? O sea, pueden hacer un montón de cosas también a la interna. Sí, creo que ya nada más te diría algunas de las metodologías que me parecen que te pueden ayudar. Es justo lo que mencionaba Andrea de teoría de cambio. También está la del Impact Management Project y están empresas como Sistema B, pero también hay otras organizaciones como consultores externos. El MIT tiene el JPAD, o sea, hay muchos distintos tipos de organismos que se dedican a justamente proveer esta asesoría dependiendo de el tipo de actor que eres, ¿no? Entonces sí, pero creo que teníamos una pregunta por acá. Sí, mi pregunta igual para cualquiera de los panelistas tiene que ver con dos temas. Uno, la cultura de la medición, es decir, tenemos las herramientas, tenemos qué vamos a medir, por qué vamos a medir, pero sobre todo en Latinoamérica no tenemos una cultura de medición como puede ser en Europa, Estados Unidos, donde todo desde hace mucho tiempo se mide. Y la segunda parte de la pregunta es precisamente porque hay una cultura de medición, el tema de la veracidad del dato, guardar el dato, tampoco es un tema solo de impacto. O sea, es decir, debiera ser igual lo financiero, debiera ser, o sea, todas las métricas que tiene una organización. Entonces, el reto es una cultura de medición más una cultura de impacto. Esa sería como las dos partes. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué consideran? Alguien mencionaba, los datos suponte que los puedes tener mañana, pero la cultura de medición puede tardar años en procesarse. Entonces, sus comentarios sobre esa parte. ¿Voy? Sí. Bueno, en nuestro caso, y les comparto, ¿no? Justo a raíz pues, de estas exigencias, tanto internas como externas que hemos tenido en la universidad, hace 4 años empezamos un proceso de implementación de un modelo de gestión integral en temas de responsabilidad social universitaria y sostenibilidad. Y uno de esos retos que teníamos es justamente esto, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Quién lo va a medir? ¿Cada cuánto? ¿Con qué instrumento? ¿De dónde vamos a obtener toda esa información? Porque digamos, en papel todo se veía maravilloso, ¿no? Nuestro modelo con 9 ejes, 40 ámbitos, 118 indicadores, todo funcionaba perfecto, con las escalas perfectas para medir cada uno de los indicadores, pero al momento de llegar y decirles a las áreas, escuelas, facultades de la universidad, oye, pues necesito que me contestes estos indicadores, me decían, oye, pero ¿y de dónde saco la información? ¿No? Oye, pero pues es que tú eres el área que debería de tener estos datos. No, pues no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque nunca nos lo han pedido, a nadie se le ha ocurrido, ¿no? ¿Para qué lo medimos? ¿No? Entonces, sí, inicialmente necesitamos, para pues vencer esas barreras, pues todo un proceso de concientización, de capacitación, ¿no? Tuvimos sesiones pues con todos los directores de áreas, escuelas, facultades, sus equipos gerenciales, coordinadores y demás, para explicarles, 1, el modelo, y 2, el por qué queríamos tener como universidad este modelo, por qué íbamos a estar avanzando y que esto iba a ser una medición periódica, que cada año, en tal fecha, íbamos a llegar del comité a decirles, oigan, sus datos, los necesitamos, ¿no? Entonces,
Les digo, esto empezamos hace 4 años, a finales de este año, que es nuestro 5º año, pues apenas vamos a terminar el primer proyecto piloto, ¿no? Que es el proyecto de implementación de este modelo en nuestro campus, para después poderlo replicar a otros campus de la Universidad de Anáhuac y obviamente hacer ajustes, cambios y demás, y si eso funciona, después extenderlo a otras universidades que estén interesadas en eso, ¿no? Entonces, es un tema que toma tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Y hay que insistir, porque luego tenemos cambios. Ya se fue el director que era el más comprometido, ¿no? Que siempre nos entregaba puntual la información, y llegó alguien más, pues hay que volver a empezar, ¿no? Y hay que volver a enganchar a esa nueva persona que llegó, explicarle desde cero, y pues yo creo que esa práctica repetitiva, ese estar insistiendo, ese mandar recordatorios y muchas veces también esos comparativos, ¿no? Entre mira a esta escuela cómo va, mira esta área qué bien lo está haciendo, tú te estás quedando atrás, pues también puede ser incluso un detonador, un motivador interno, ¿no? Pero totalmente cierto. Y quiero sumar a lo que comenta Jorge esa última parte. El benchmark es importante, y para las empresas, así como para las universidades, los rankings, en dónde está determinada universidad y dónde estamos nosotros, para las empresas es ve a tu competencia, ¿no? Entonces yo creo que es una buena forma de usar el poder de los negocios. ¿Cómo agregarlo en este caso a que esté vinculado con las decisiones estratégicas del negocio? Oye, estamos buscando acelerar nuestro número de ventas, ¿no? Y nuestro producto es orgánico, entonces ahí busquemos un indicador ambiental que se pueda asociar con eso y que podamos reportar a la par que estamos reportando un indicador financiero. Otro punto sería, desde la parte de gobernanza, ¿no? O propósito de la empresa. ¿Por qué no agregar metas sociales y ambientales a nuestros gerentes de áreas, por ejemplo? Y que en la evaluación que hacemos de manera trimestral o semestral pueda venir ese indicador. A lo mejor en un momento lo estamos forzando y está siendo un poco agresivo, pero eventualmente la empresa va a tener esa cultura. Entonces creo que en este momento, cuando todas las decisiones, sobre todo de empresas, están en función del número, pues utilicemos eso como para beneficio, ¿no? Y poder ahí como vincular la parte de impacto. Súper. No sé si hay tiempo o no, pero creo que por acá habían 2 preguntas. Yo creo que ya. Sí. Ahorita se abre la parte de networking y ya pueden abordar a los panelistas. Sí, bueno, disculpen. No, pues muchísimas gracias. Sí.